Chains TV presenta. Chains TV presenta. Chains TV presenta. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a este su programa Enfermería, Salud y Bienestar. En este viernes, segundo viernes de octubre. Y es muy importante recordar que este mes está dedicado a la salud de la mujer y en especial a la prevención del cáncer de mama. No se les olvide a todos los televidentes, a las mujeres que nos están escuchando y que tengan más de 30 años de edad, de hacerse esa exploración mamaria, esa mastografía, estos estudios que son fundamentales. Recuerden que el cáncer de mama es uno de los problemas de salud, ¿sí?, más importantes en nuestro país, a nivel mundial, pero en nuestro país. Bien. Pasando ya a nuestro tema de hoy, tenemos en este escenario la presencia, ¿sí?, de la maestra Lucila Ortiz Berenstein, maestra en Historia y licenciada en Ciencias Humanas, diplomado en Historia de México, diplomado en Artes, diplomado en varios aspectos, pero además ella ha escrito algunos artículos en varias revistas, periódicos, es docente y bueno, la maestra también ha sido ponente en varios escenarios y qué mejor que les digo, que ella ha acompañado últimamente a dar pláticas sobre historia de la salud, con los colegas del área de la salud y en especial las enfermeras. Así que le damos la más cordial bienvenida, maestra Lucila Ortiz, para hablar de este tema. Sabemos perfectamente bien que no nos alcanzaría este tiempecito para hablar de este tema tan importante y, ¿por qué no decirlo? Pues nosotros aprovechamos la oportunidad de tenerla aquí porque estamos viviendo una pandemia. Entonces, usted nos va a hablar de esa breve historia de las pandemias que ha tenido pues desde antes de nuestra era, y que las enfermedades, ¿verdad?, siempre han existido mientras el hombre ha vivido en sociedad, que se ha relacionado, que ha vivido en comunidades, pero lo más importante, que estas enfermedades sí han dejado pues una infinidad de muertes. Sí, a nivel mundial, a nivel continental, etcétera. Y bueno, ahorita estamos viviendo esta pandemia por el SARS-CoV-2, maestra. Entonces, bueno, de esto estamos hablando de salud. Sí. Porque definitivamente nosotros estamos viendo esta pandemia y ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo para dejar a futuro una sociedad, ¿verdad?, más, pudiéramos decir, consciente de lo que nos está pasando? ¿Y qué les vamos a heredar a las futuras generaciones? Que eso es lo más importante. Entonces, maestra, pues bienvenida a su programa Enfermería, Salud y Bienestar por importante televisora de Chains TV. Bienvenida, maestra. Pues adelante con este tema tan importante. A mí me fascina, maestra, y yo creo que usted también. Sí, adelante, maestra, bienvenida. Gracias, maestra. Sobre todo, muchísimas gracias por la invitación. No me la esperaba. Les agradezco mucho y bueno, espero compartir todo el conocimiento que pudiera en estos casos hacerse. ¿Qué está pasando con la pandemia? A mí me llamaba mucho la atención, como dicen ahora los chicos, me hacía mucho ruido cuando se decía que empezó la pandemia. Se decía que se parecía mucho a la muerte negra. Entonces yo me puse a investigar, bueno, a ver, espérate, ¿por qué se parece mucho a la muerte negra? Y no, se hacen descubrimientos sorprendentes, de repente dices, no, a ver, espérate, es que la humanidad ha pasado por momentos muy difíciles. Efectivamente, la maestra ya lo comentó. Hablar de las enfermedades, hablar de las epidemias, hablar de las pandemias, que es cuando son recurrentes,
es hablar de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, desde que el hombre aparece sobre la tierra, desde que el hombre surge como tal sobre el planeta, siempre ha sido finito. Nadie es infinito en este mundo, entonces ha tenido que estar luchando continuamente contra las enfermedades. Y no solo enfermedades individuales, enfermedades colectivas. Lo acaba de mencionar, y entre más población, pues más sufrimos enfermedades colectivas. Entonces vamos a empezar, por eso le puse breve historia de las pandemias, porque estuve investigando, y si yo me pongo a decirles todas las epidemias y pandemias que ha habido, no terminamos. Entonces, es así algo muy breve, pero sí la idea es que quede claro todo lo que ha sufrido la humanidad en grandes etapas, porque de repente vamos a dar saltos en el tiempo impresionantes, pero sí queda claro que esto ha llevado a que la humanidad también haga grandes descubrimientos. Ha hecho grandes descubrimientos, la ciencia como tal ha llevado a conocer nuevas enfermedades, pero también a no llevarlas de repente correctamente. Entonces, exactamente. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Sí. Vamos a ver entonces, puse esta diapositiva con un mundo con cubrebocas, porque nosotros en esta generación y tal vez en varias generaciones anteriores nunca habíamos imaginado tener que usar un cubrebocas para todo. Y si de repente tenemos que quitárnoslo, bueno, pues es para lo más elemental, pero que se nos prohíba quitárnoslo por motivo de salud es más preocupante. Seguimos. En las pandemias en la historia. Este cuadro es muy representativo porque nos va a señalar cuáles han sido las grandes pandemias. Y si vemos en el cuadro, una de las más grandes es el VIH-Sida, es por supuesto la muerte negra, que causó 200 millones de muertos y dejó un mundo casi despoblado. Han sido igual la gripe española, la gripe que también pasa en Corea, y ha llevado a grandes problemas de salud en todo el mundo. Otra más, en número de muertes, vemos que sobre todo son estas pelotas que nos van señalando de más a menos cuáles han sido las más graves y las no tan graves, sin embargo siguen siendo epidemias o pandemias, pero sigue llevando el número 1 la muerte negra, que en un momento vamos a señalar muy rápidamente. La plaga de Atenas. Lo importante en este tipo de epidemias fue que eran pueblos guerreros, entonces se iban a lugares muy... La mayoría de estos pueblos no eran sedentarios, entonces andaban de un lado para otro y desde antes como ahora venían de Asia, venían de China, venían de otros lugares casi despoblados, la gente era no era sedentaria. Y eran migrantes, sí, también no se puede decir. De un lado a otro, andaban de un lado a otro, y esto llevó a que llevaran las enfermedades a las ciudades, en este caso Atenas, que causó 300,000 muertes. No se sabe qué fue. Se habla que fue la fiebre tifoidea, han hecho estudios, lo único que dejaron escrito los griegos es que fue enorme la mortandad. Claro. Seguimos con la peste antonina. Aquí lo importante es ver la cantidad de muertos, 5 millones de muertos en un mundo que estaba casi despoblado. Entonces quiere decir que casi mató a gran parte de la población. Aquí va a ser en el Imperio Romano, volvemos a lo mismo. Roma era un pueblo completamente guerrero, salían y peleaban y conquistaban.
Entonces, cuando regresaban las huestes romanas, muchas veces ya traían el contagio. Llegaban, contagiaban a la población, y aquí es importante ver que fue tan grande el número de muertos que el emperador que estaba en ese momento tomó dinero público para poder poner piras y que los muertos quedaran incinerados, porque sabían que se iba a propagar. Entonces lo que hicieron fue tratar de reducir la epidemia. La peste cipriana también es del Imperio Romano, y vemos en la imagen, se llama esta pintura se llama El Ángel de la Muerte. El ángel está tocando la puerta para llevarse a los enfermos. También va a ser de causa desconocida, también se cree que fue viruela o gripe, pero también atacó al Imperio Romano, insisto, porque las legiones romanas iban a lugares muy lejanos a conquistar, vuelvo a decir, sobre todo a Siria, ahora lo que sería los países de Medio Oriente. La plaga de Justiniano, aquí va a ser en Bizancio, lo que ahora es Turquía, y si vemos, ya empieza la peste bubónica, fíjense, muy interesante, la peste bubónica que hasta 1878, 1880, es cuando lograron aislarla y se dieron cuenta que la peste bubónica la traían las pulgas de las ratas. Exactamente, hasta esa en el siglo XIX, ¿verdad? En el siglo XIX, sí, a fines del siglo XIX, sí. Pero no solo eso, se dan cuenta que venía de esta zona de Mongolia. Esta zona de Mongolia hay un animal que ellos, como les insisto, eran pueblos muy agresivos, muy salvajes. Se le va a conocer a Gengis Khan y la Horda de Oro. Este Gengis Khan y la Horda de Oro van a ser los que conquistan gran parte de China, de Mongolia, de todas estas zonas de la India. Pasa la Horda de Oro, y ahí llevaban, como eran tan salvajes, comían mucho la marmota y se ponían las pieles de la marmota. Aunque fue prohibida, bueno, era muy difícil, ¿verdad? Tenían hambre y tenían que comer. La marmota portaba la Yersinia pestis. Y de ahí va a empezar, va a ser, podríamos decir que va a ser el primer brote de peste bubónica. Y vemos muy sorpresivamente cómo aumenta el número de muertes de 25 a 50 millones de muertes. Sí, se dice, maestra, que casi la cuarta parte de la población, ¿verdad? De esa época, maestra. Era el Imperio Romano de Oriente, esto fue en Turquía, pero después se pasa a Europa, fue peor el problema. Esta va a ser la primera aparición de la Yersinia pestis en que portaban las ratas, en este caso la marmota. La portaba la marmota, de ahí se la pasan las ratas se subían a los barcos y hubo barcos que acabaron completita toda la tripulación. Cuando llegaban los barcos, sobre todo cuando empieza la gran peste en Europa, venían, atracan los barcos en el puerto de Messina, en Italia, y dicen que abrieron el barco para que bajaran, y lo primero que bajaron fueron las ratas, todas infectadas. Suben a ver los barcos y la mayoría estaban muertos. Entonces ahí venía ya el problema. Sí, pues es que esto, ¿verdad? Como usted menciona, eran pueblos guerreros, sí, y se trasladaban no solamente por tierra, sino por barco, ¿verdad? Ahora, bueno, nos trasladamos por otros medios, por el avión, ¿verdad? Sí. Entonces, allí es donde van todos los virus, los microorganismos que son capaces de transmitir estas enfermedades, ¿verdad? Y a veces, pues, son epidemias, como la de ahorita, pero se transforman en pandemias por el movimiento de los seres humanos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En este mundo, ¿no? Sí. Así que, bueno, maestra, seguimos hablando, nos seguimos trasladando,
¿verdad? A estas maravillas, ¿verdad? No porque haya sido tan bonito esta situación, maravillas de la historia, de qué nos cuenta la historia. Y lo más importante es que no debemos de olvidar esta historia, porque quien olvida su historia está condenado A repetirlo dos a veces. repetirla 2 veces. Bien, pues seguimos aquí en Change TV, la televisora del cambio ya está aquí con la maestra, sí, Lucila Ortiz. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí para exponer, Plantear e interactuar con temas de interés personal, juvenil, deportivo, complementándolas con análisis político y social que contribuyan a la difusión de contenido para cada una de las personas que la vean. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. En Black 7 reinventamos empresas, empoderando liderazgos en la producción y posicionamiento comercial, llevándolos hacia nuevas alturas, mediante su fuerza de trabajo con talentos únicos. Entra a www.black7.com.mx y forma parte de la gente que evoluciona y transforma el mundo. Continuamos aquí hablando de este tema apasionante, interesante, ¿verdad? Con la maestra Lucila Ortiz en cuanto a la historia de las pandemias. Y bueno, ella nos comentó, ¿verdad?, ese proceso histórico de que se ha vivido en cuanto a todas las pandemias que ha vivido la humanidad. Y como les comentó ella y una servidora, depende de ese problema, de esa pandemia, es cómo lo vivamos ahorita y cómo lo vamos a vivir a futuro. Eso es lo importante de este tema. Y bueno, ahorita la maestra nos va a hablar de algo, de esa pandemia que casi acabó, arrasó, ¿verdad?, con medio Europa. Maestra, adelante, por favor. Gracias. Bueno, vamos ahora a la parte donde vamos a analizar la peste negra. Les mencionaba, no minimizo lo que nos está pasando, todos tenemos historia que contar al respecto, que nos ha pasado, que lo hemos vivido lamentablemente, pero ¿qué era la peste negra y por qué dio
tanto dolor de cabeza a los continentes, la sufrió la India, la sufrió África y por supuesto que llegó a Europa y casi acabó la población. Les mencionaba que en estas guerras van a ir europeos, italianos, van al norte de África, a Jerusalén, lo que la parte estaban peleando los santos lugares, y de ahí toman los barcos, llegan a Sicilia, que es el sur de la bota italiana, y ya llegan infectados. Además, llegaban con ratas infectadas. Es muy interesante ver que hubo poblaciones que se acabaron completamente, acabaron con todo. Además, no solo a los enfermos, cuando los veían infectados, los podían hasta sepultar vivos, los mataban, los alejaban, que no llegaran a las aldeas, pero bueno, ya estaban, les menciono, podríamos decir que nadie se dio cuenta que cuando veían ratas muertas, era una cantidad de ratas impresionante y ya la población estaba infectada. Sin embargo, nunca relacionaron las ratas con el problema de la Yersinia pestis, sino es que va a ser hasta después. Llegan, empieza a infectarse gran parte de Europa. Y era muy lamentable porque la peste como tal, le decían la pestilencia también, el cuerpo humano se corrompía en un día y medio, 2 días. Inmediatamente se corrompía, le salían las bubas, que eran estos moretones, estos tumores en las axilas, en el sistema linfático. Claro. En las axilas, en el cuello, en las corvas, en las ingles, y ya estaban infectados. De ahí, perdón maestra, el nombre de peste bubónica, por las bubas que salían. Y además esas bubas se convertían, como que se necrosaban y se volvían negras. Entonces la gente que moría toda negra. Entonces es por eso que se le va a llamar la muerte negra, porque todo mundo que moría, por supuesto, se estaba negro. Claro. Y las personas que lograban recuperarse, a veces, no siempre, era cuando las bubas reventaban. Reventaban las bubas y después, con cierto tiempo, ya podían recuperarse las personas, no todas, la mayoría morían. Exacto. Entonces, vemos en la diapositiva, 7 veces sucedió, por eso se le llama pandemia, porque llegó y llegó, y si era en la primera, en la segunda también, pero la más mortífera fue la de 1346 a 1353, en total causa 200 millones de muertos, pero fue tan grave esta epidemia que cambió todo, cambió el sentido del tiempo, cambió las jerarquías sociales, cambió el creer en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre medieval decía que un Dios bueno, un Dios en el que creían, no podía haberlos dejado a la deriva y que de repente veían y todo el mundo había muerto. Exacto. Entonces se alejaron de Dios, dejaron de creer en Dios, el sentido del tiempo fue otro, le dieron prioridad a vivir. ¿Por qué? Porque decían, bueno, hoy estoy vivo, mañana estoy muerto. Y nada va a cambiar. O sea, tengo que vivir hoy porque mañana quién sabe si viva. Se le echó la culpa a los astros diciendo que los astros estaban mal alineados. Se le echó la culpa a los judíos. Hubo gran matanza de judíos, sobre todo en Europa. La iglesia sacó nuevos ritos, nuevos rituales para aplacar la ira de Dios, porque decían que Dios estaba enojado y había que contentarlo. Y van a dejar esta gran estela de angustia en toda Europa. Es muy difícil que uno vaya y recorra iglesias, monasterios, todas casas, por supuesto, y no hayan dejado representada esta angustia de la muerte.
Exacto, porque bueno, desde ahí ya sabemos, ¿verdad? Desde esa época, que estas pandemias han ido transformando las sociedades, como usted Así es. menciona, en ya no creer en Dios, ¿verdad? En cambiar esa sociedad, Sí. ¿verdad? En reclamos, en otros ritos, en otras religiones. Dejar de creer. Exactamente, transforman. A ver, ahora, ¿qué nos deja de Sí. lección esta pandemia, maestra? Pero ya la Así es. veremos más adelante. Sí, Bien. claro. Adelante, maestra. Bueno, vemos nuestra siguiente diapositiva. Es muy interesante, el médico de la peste. Este médico de la peste, por favor, maestra. No, adelante, maestra, sí. Este médico de la peste aparece por toda Europa. Es muy representativo este médico de la peste porque todavía se usa en los carnavales, sobre todo en el carnaval de Venecia, que se disfracen con este médico de la peste. Esta vestimenta aparece por primera vez en Alemania y va a ser la van a hacer de una tela en donde está con cera para que nada se le pegara a esa tela. Era piel De carnero, creo que no, maestra. Y ya la ponían con cera para que nada se le pegara. Tenían guantes, tenían sus zapatos, todos especiales, usaban lentes para que también no entrara por los ojos. Y el pico. El pico es muy representativo. El pico tenía un porqué, no era nada más me lo voy a poner. Es un dato verdaderamente sorprendente. El pico lo rellenaban con hierbas, con 55 hierbas diferentes. 55 hierbas, sí. ¿Para qué? Para que no se contagiaran, por supuesto, en un primer momento, pero para otro, que no les llegara el olor, que era un olor tan desagradable, tan rechazable, que entonces todas estas hierbas los iban a proteger, pero también les iban a dar un olor más agradable al momento de salir. Y la otra situación, maestra, utilizaban para explorar a los pacientes, no se acercaban, sino usaban un como báculo, una vara, ¿no, maestra? Un bastón. Era un bastón Sí, especial que Sí. tenía su razón de ser. Sí. Para no agarrar al enfermo, entonces Sí. nada más lo ocultaban con el bastón, le veían las pústulas, hasta dónde las bubas podían reventar o no, y hasta dónde el enfermo podía recuperarse sin agarrarlo. Exactamente. Ya cuando lo sí. habían auscultado, veían si iba a sobrevivir o no. Pero ¿quién era el médico de la peste? El médico era un personaje del pueblo, pero podía ser el carnicero, el sastre, cualquier persona que decían, ¿sabes qué? Tú tienes todo para ser el médico. Y lo vestían y le decían, ¿sabes qué? Te vamos a dar casa y te vamos a pagar, pero vas a ver a todos los enfermos del pueblo. Claro. Entonces sí. tenía un porqué. Porque no había suficientes médicos, ni No. suficientes enfermeras, No, ¿no? no. Y bueno, a lo mejor, ¿verdad? Lo traigo a la actualidad también, ahorita, sí, el personal de salud ha estado expuesto y ha fallecido muchos médicos, Es muchas cierto. enfermeras, Sí, etcétera, ¿no? lamentablemente. Entonces, desde allá, ya los médicos, o supuestos sí. médicos, ya tenían ese cuidado, ¿no? Ya, y con esta sí. vestimenta, como Sí. usted menciona. Además, ¿sí? bueno, no había ningún sistema de salud. El sistema social que prestaban era la iglesia. Exacto. La iglesia daba educación, la iglesia daba el sistema de salud, y si la iglesia no lo daba, nadie lo daba. Por Claro. eso, cuando viene la reforma de Lutero, que dejan de creer en el Papa, aquí con la reforma de Benito Juárez, en donde desaparecen todas las corporaciones religiosas, les menciono, con Lutero en Europa, y aquí con Benito Juárez, la población sufrió horrores, porque no había quien los auxiliara. Claro. Toda esta sociedad que dependía de la iglesia, insisto, en Europa en su momento y en América en su momento, no había quien los auxiliara, porque habían desaparecido todas las corporaciones. Incluso aquí en México la iglesia les prestaba a un rédito muy bajo. Cuando desaparecen todas estas corporaciones, la gente se quedó completamente en la calle, Claro. porque la iglesia tuvo que pedirles a todos los que les debían que pagaran,
y el pobre se quedó más pobre y el rico más rico. Pues sí, bueno. Eso sucede. Eso sigue sucediendo, sí, adelante, Bueno, maestra. en esta pintura, El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel el Viejo, él va a ser uno de los grandes artistas que van a representar la angustia de la muerte negra. Por favor, vean la diapositiva. Todo está representado en la muerte, en donde ya no hay nada, porque Europa se había acabado. Ya no esperaba en nada. Mañana no iba a haber un mañana. Hoy se había acabado el mundo porque todo el mundo estaba muerto. Exactamente, sí, fue una situación muy triste, ¿sí? Por eso la peste negra. Sí, ¿y qué otro nombre recibía, maestra? Era la pestilencia, la pestilencia, sí. La peste bubónica, también peste por las bubónica. bubas, pero realmente como se le conoce en toda la historia, es la peste negra, es como La más peste se le negra, conoce. sí. Sí. Y devastadora. Devastadora. Sí. Y Adelante, bueno, maestra. ya nada más está para terminar la peste, va a ser la gran peste de Londres. Ya. Sí, no, la gran peste de Londres, ¿en qué consiste? La maestra? peste de Londres, bueno, llegó a Londres igual. Londres sufrió dos grandes catástrofes casi en los mismos años. Fue Sí. el gran incendio de Londres, que casi se acabó Londres, y llega la peste negra y también casi acabó con la población. Era la aparición de otro episodio, pues podríamos decir, de la peste negra, De la pero ahora peste en Londres. En Londres y casi acaba lo que fue el Arrasa. incendio de Londres. Sí. Y la peste negra casi acabó con Londres. Pero bueno, tenemos todos los seres humanos la habilidad de caernos y volver a levantarnos. Sí, y como ahorita, maestra, nos estamos levantando así, estamos resurgiendo como el ave fénix, pero hay que Así es. seguirse cuidando, Cuidando. porque además creo que ahorita tenemos esa oportunidad de la ciencia, ¿verdad? De las vacunas, Así es. sí, y que de alguna manera tenemos que seguir luchando y cuidándonos para no repetir la historia. Aprender. Sí, aprender. Y aprender de nuestros errores Claro. para lograr otra vez salir de este gran bache. Exactamente, yo creo que nosotros debemos de hacer conciencia desde los niños, Así es. ¿verdad? Hasta los adultos. Y claro que nos ha costado mucho trabajo, pero no hay nada imposible que no podamos hacer los seres humanos. Así es. Sí, porque tenemos que pensar también en las presentes y las futuras generaciones, maestra. Así es. Regresamos con esta importante información, charla que usted nos está dando, ¿verdad? Y cómo vienen estos problemas, epidemias, pandemias en América Latina, maestras. Muy Estamos en Change TV, la televisora del cambio ya está aquí, en su programa Enfermería, Salud y Bienestar. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí para exponer, Plantear e interactuar con temas de interés personal, juvenil, deportivo, complementándolas con análisis político y social que contribuyan a la difusión de contenido para cada una de las personas que la vean. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí.
Black 7 reinventamos empresas, empoderando liderazgos en la producción y posicionamiento comercial, llevándolos hacia nuevas alturas, mediante su fuerza de trabajo con talentos únicos. Entra a www.black7.com.mx y forma parte de la gente que evoluciona y transforma el mundo. Continuamos en esta interesante narración que nos hace la maestra Lucila Ortiz de la historia de las pandemias, ¿sí? Ahorita ella nos comentó de esas pandemias, cómo se han presentado a nivel de Asia, de Europa, por qué se han presentado, etcétera, sí, y nos habló de esta pandemia, la más que ha acabado con millones de personas en Europa, ¿sí? Y bien, ahora nos vamos a pasar de Europa a América Latina, maestra, y darnos la oportunidad del siglo XIX para acá también, ¿cuáles han sido las pandemias o las epidemias más importantes y cuál de esas enfermedades infectotransmisibles o mortales se han erradicado, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que nosotros hagamos conciencia de esto porque es nuestra salud, el cuidado de nuestra salud y que también no solamente es porque estas pandemias vengan solas, sino que nosotros hay veces las buscamos o las fomentamos, porque no cuidamos nuestro entorno, el agua, contaminamos los mares, nuestra nutrición, etcétera. Y ahorita vemos en esta pandemia quiénes han sido los que han fallecido más. Bueno, las personas mayores y que tienen enfermedades agregadas o llamadas comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías y la obesidad, ¿verdad? Y hablábamos en algún programa que la obesidad es una de las comorbilidades más frecuentes actualmente y es la que nos conduce también a tener o a sufrir estas enfermedades y que ya hay veces no haya que hacer aún con la vacuna. Así que maestra, adelante, ya no le quito más la palabra, sí, gracias, adelante. Maestra. Bueno, continuamos. Ya vimos lo que pasó con todas estas plagas, pestes, desde la época de los griegos, después de los romanos, después la peste negra, como acabó. Se dicen que con la peste negra hubo que pasar 80 años para que se recuperara la población. Los continentes quedaron casi despoblados completamente con la muerte negra. Tuvo que cambiar muchas cosas, les mencionaba, a nivel político, social, religioso, porque ya nadie quería que la vida continuara igual. Después de todo este gran drama, este trauma, la gente quedó traumada, sobre todo en las iglesias, un pequeño comentario, sobre todo en las iglesias, bueno, no en las iglesias, en la pintura, pero las iglesias, que todas las iglesias tienen pintura, va a haber un dato que aparece, que va a ser completamente, en el siglo XIX aparece una escuela francesa que van a estudiar las mentalidades, va a ser la historia de las mentalidades, qué pensó la gente. Y le mencionaba que en las iglesias y en donde fue representada la muerte negra y donde representan a Dios, va a aparecer un concepto que se va a llamar el horror vacui. El horror vacui era el temor a el espacio en blanco.
todo tenía que estar perfectamente cubierto de color, cubierto de pinturas, cubierto de símbolos religiosos, a manera que en esos espacios en blanco no entrara. Recuerden que como católicos se conocía el demonio como tal, entonces que no fuera a entrar el demonio. Y una de estas situaciones era el horror al vacío, el olor vacui. Por eso le menciono que en el siglo XIX es cuando aparece la escuela de las mentalidades y empiezan a estudiar qué pensaba la gente. Y ahorita segurito que la escuela de las mentalidades está analizando qué estamos pensando con esta pandemia. Claro, o sea, están haciendo como investigaciones sociedad, como sociedad, por eso que esto nos sirve también para transformar la sociedad, pero para por bien supuesto, o para mal. Sí, entonces yo creo que allí no lo podemos a veces determinar, porque depende de qué es lo que queremos como hombres, como mujeres, como personas, ¿no, maestra? Sí. Además, recuerden que hay 1000 religiones, por lo tanto hay 1000 dioses. ¿Quién es el mejor? Todos. Claro. Dicen, ¿quién crees y quién es el mejor? Pues en el que creo, no hay más. Claro. Bueno, aquí. Adelante. Después de que Europa cae en este gran vacío existencial, cuando arrasó la muerte negra, se empiezan a recuperar y van a aparecer otro pueblo, otro país muy temerario, muy creativo, que van a ser los portugueses. Los portugueses empiezan a ser, sobre todo los grandes marineros, empiezan a hacer un concepto que ya se veía, pero que no era tan obligatorio como tal, hasta que empiezan a ver que el mundo no terminaba en Portugal. Había más mundo y empiezan a diseñar las cartas navegables. Claro, la exploración, ¿verdad? Otro continente, otros continentes, otras tierras, otros mares, ¿verdad? En ese siglo, ¿verdad? 14, 15, que 14. Va a ser cuando los grandes navegantes descubren y se van y descubren todo. Por ejemplo, Magallanes, que fue uno de los grandes descubridores, pero hay muchísimos portugueses, italianos, españoles, y van a ser los españoles que lleguen aquí. Sin embargo, traían un gravísimo problema, traían enfermedades que en lo que ahora conocemos como América Latina no existían. Encuentran a una población aguerrida, una población que defendió su territorio hasta final, pero que no estaba lista para recibir estos agentes patógenos que ellos traían. Y de ahí van a empezar la viruela y sarampión. E incluso se dice en historia que van a ser gracias a la viruela, sobre todo, que logran hacer la conquista. Había mucha gente, insisto, gente muy aguerrida, muy amorosa de su territorio, pero no estaban preparados para recibir este tipo de gente enferma, y de ahí eso ayudó a que la conquista se hiciera completa, porque mucha gente también muere, mucha gente se enferma y no logran sobrevivir. Entonces ya los españoles ya no tenían contra qué pelear, porque los que podían haberles hecho la guerra estaban enfermos o muertos. Y va a ser gracias a las enfermedades. Claro, sí, esta viruela negra arrasó, si hablamos de nuestro país, todo, ¿verdad? Arrasó con todo, ¿verdad? Ese imperio azteca enorme, ¿no? Que teníamos en aquel entonces. Y de ahí se fueron a otros lados, también las enfermedades se fueron a América del Centro, América del Sur, y se fueron diseminando por toda América, y fue gracias a esto que los españoles lograron la conquista completa. Claro, sí. Vemos, perdón. No, adelante. Vemos en otra diapositiva la guerra de los 30 años. Europa le fue la vida haciendo guerras. Se dice que si pudiéramos contar la plata, los metales que sacó España de América a Europa, se pudiera hacer un puente atravesando el océano Atlántico. Si vemos, hay unas obras maravillosas en iglesias, en monasterios, en todo este tipo que llegó la plata americana,
Y España fue riquísima, riquísima, pero el problema que tuvo España, que siempre estuvo en guerra contra Francia, Claro. contra Italia, más que nada contra Francia, y todo lo que había sacado de América se lo gastó en las guerras y se lo acabó. Después de ser un país tan rico, fue un país pobre. Claro. En este caso, la guerra de los 30 años era por supremacía, para ver quién era más fuerte, y va a ser Alemania, en donde aparece el tifus. El tifus también va a ser pandémico, aparece de vez en vez y también acaba las poblaciones porque aquí va a ser la insalubridad. Claro, el tifus, ¿por qué es producido, maestra? El tifus Sí. es producido por los piojos. Por los piojos. Por los piojos. Y actualmente, ¿verdad? Sí, En sí, comunidades que ha habido brotes, rurales sí. muy pobres todavía hay Así tifus. es, hay tifus, Sí, así por es. eso yo creo que recordando y siguiendo esta trayectoria, estas epidemias o pandemias se van, pero vuelven a regresar. Vuelven a sí, regresar, la porque pandemia. a veces no hay esa erradicación, No la hay. sí, de esos parásitos, microorganismos, ¿no, maestra? Podríamos decir que es por desaseo. Sí, Es sí, por sí. desaseo que aparece el tifus y también conlleva a cuando la gente que tiene hambre no tiene defensas. ¿La pobreza? No tiene sí. defensas y como tal el tifus ataca. Bueno, muy bien, maestra, pues regresamos Sí. en un momentito, ¿verdad? Con esta interesante plática de historia de las pandemias en su televisora, en Change TV, está aquí la televisora del cambio. Así que regresamos en un momento. Bueno, yo cada carrera me preparo tanto emocional, física y espiritualmente con mi coach de vida. También tomo experiencias tanto positivas como negativas de carreras anteriores, viendo videos, imágenes de dónde puedo mejorar o perfeccionar mis técnicas para que así en la siguiente carrera pueda estar más fuerte y y estar en una mejor posición. El conocimiento es tu fuerza mental. Aprender, ejecutar y crecer es la motivación que te impulsará día a día a evolucionar. Vuélvete parte de la gente que evoluciona y transforma al mundo. Black 7.
Continuamos aquí en nuestro programa Enfermería, Salud y Bienestar, platicando con la maestra Lucila Ortiz de este tema tan importante y que la mayoría de nosotros desconoce, como si esta pandemia del SARS-CoV-2, ¿verdad?, que tenemos la COVID, fuera la primera que nos está interesando, que nos está amenazando, o que de alguna manera está amenazando a la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros estamos interesados, y qué mejor que la experta, la maestra, que nos tiene aquí fascinados con este tema. Y bueno, antes de continuar, maestra, tenemos algunos saludos de Sol Rubio, de Lupita Poblano, de Ani Hernández. Interesante tema, que poca gente habla y que es muy necesario. Saludos, maestra Eva Reyes, de Johnny Primo, la colega Gloria Monsalvo. Gran saludo, querida amiga, un tema muy interesante. Felicidades, maestra Barreyes y maestra Lucila. RH, gracias por este tema tan interesante, maestras Eva y Lucila. Bueno, estos son los saludos, maestra, que tenemos aquí de nuestros televidentes, y qué bueno que están interesados en este tema. Y bien, continuamos, maestra, ya en este último bloque, hablando de este abanico de enfermedades que nos ha traído desde el siglo XIX hasta la actualidad. Maestra, adelante, maestra. Gracias. Bueno, continuamos este breve recorrido y ahora nos vamos al cólera o morbo asiático, que va a causar 10,000 muertes. A partir de siglo XIX es muy interesante lo que van a notar, y bueno, lo comentábamos en familia, que a partir del siglo XIX la mayoría de las enfermedades, sobre todo epidémicas, vienen de la parte de Asia. De Asia. Vienen de Asia. ¿Usted tiene alguna hipótesis? ¿Por qué, maestra? Sí, yo tengo la hipótesis. China estuvo aislada miles de años, nunca quiso convivir con los demás pueblos, y a quien llegaba se lo mataban. Recuerden a San Francisco de Jesús, que fue y lo matan. O sea, quien llegaba, los que llegaban a cristianizar, los mataban. Entonces China estuvo aislada de todo. Podríamos hablar que eran pueblos nómadas, no eran pueblos estables. Entonces un pueblo nómada, ¿qué hace? Se hace vivir de lo que hay. Mencionábamos hace rato de la marmota. Entonces comen y se hacen vivir tanto de vegetación como de animales que de repente no son comestibles. Animales raros. La marmota, por Dios. ¿El murciélago? El murciélago también. Sí, entonces, el bandolino, ¿cómo se llama? El pingolín. El pingolín. El pingolín. Sí. Entonces, comen cosas, e incluso les mencionaba, también se vestían, los mongoles se vestían con piel de marmota. La piel traía la pulga. Entonces todo esto llevó a que se propagara más la enfermedad. Entonces la mayoría de esas enfermedades, pandemias, vienen de China. Vienen de la zona de Asia. Vienen de la zona de Asia. Por ejemplo, la fiebre de Atenas, habían salido a pelear con los partos, este lugar que está en Siria. Eran lugares lejanos, eran lugares inhóspitos, eran lugares la mayoría de las veces desérticos. Mongolia son estepas, o sea, no hay montañas, son pocos lugares a donde puedan hacerse vivir. Claro. Y les insisto, sobre todo en Mongolia, la mayoría de los mongoles, les mencionaba a Gengis Khan y la Horda de Oro, ellos eran guerreros, claro, y llegaban y arrasaban los pueblos, por eso le decían la horda, porque llegaban y arrasaban y no dejaban nada. Entonces, para mí, perdón, es mi humilde opinión, es que todos estos pueblos asiáticos de ahí han partido hasta la presente. Claro. Este pueblo de Hunan en China, ya también la Yersinia pestis había partido de Hunan en China. Y bueno, hablando del siglo XIX para acá, también el África, ¿no? Con el ébola, el VIH-Sida, que ya ahorita nos va a hablar, supuesto, maestra. ¿Sí? Bueno, sí. Va a haber otro, por si dijéramos que habíamos acabado, pues no.
Así se le va a conocer como el tercer brote de peste, y noten que Yunnan en China en 1855 iba a causar 10 millones de muertos, también era la Yersinia pestis, o sea, es otra vez la peste negra. Desde ahí viene y se ha difundido como tal, e incluso un autor menciona, en Yunnan, China, siempre ha sido lugar de peste. Y si notan, ahora se dice que de ahí viene el COVID-19. Claro, exactamente. Bueno, la gripe rusa va a ser también siglo XIX y va a causar 1 millón de muertos. Se origina otra vez en China y se menciona que va a ser la influenza. Exactamente, sí. Muy curioso que vuelva a ser en China. Y aparece la gripe española. Se le puso la gripe española, pero no aparece en España. Va a surgir en Estados Unidos. Claro, claro. En Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasó con esos soldados, verdad, que van a Europa, y la llevan? La llevan. La llevan. Y también se originó en China, se dice que va a ser la influenza y va a causar otra vez entre 20 y 50 millones de muertos. Se va a esparcir por todos lados. Pero ¿qué pasaba con la gripe española? Que morían ahogados. Les daba la hemorragia, nariz, boca, y morían ahogados. Sí, problema respiratorio, ¿no? Completamente, atacaba los pulmones. Una infección generalizada que nosotros llamamos septicemia o así sepsis. ¿Sí? Así es. Y morían también, morían ahogados por la sangre. Venía la hemorragia de pulmones. Sí, bueno. Bueno. La gripe asiática, otro problema, ya va a ser en siglo XX, entre el 57 y el 58, también causa 1 millón de muertos, viene otra vez de China y va a ser otra variación de gripe. Volvemos a lo mismo, está atacando otra vez los pulmones. Exactamente. Otra vez los pulmones. Aparece el ébola, ya muy reciente, del 14 al 16, por primera vez aparece en el 1976, y va a causar 12 millones de muertos. Pero aquí sí, está clarísimo, aquí van a ser puros países africanos, que también se desangran. Claro. Terminan completamente desangrados. Sí. Bueno, aparece el SIDA, es muy preocupante porque tiene 36 millones de muertos y 37 millones de contagios. Exactamente. La gente puede vivir, puede sobrevivir, ya han encontrado muchos fármacos, pero el problema es que lo que tiene el SIDA, que ataca al sistema inmunológico. Exactamente. Bueno, ya nada más el SARS, cuando empieza, con 8,000 infectados, muy pocos muertos, 774 muertos. La gripe, la influenza en 2009, 2010, acuérdense que también ya nos habían guardado en casa. Exactamente. Y va a tener 150,000 y 575,000 muertes, y va desarrollando otro tipo de coronavirus que se da en Oriente Medio, empieza en Arabia Saudita, también, bueno, podríamos decir que pocos muertos, y el Zika, que aparece en Brasil con el piquete de los mosquitos. Se dice que la mayor parte de las muertes ha sido causada por los mosquitos. Por los moscos, sí. Y bueno, terminamos. El actual SARS es lo que estamos viviendo hoy, claro. Puedo decir. Pues sí, ya hay mucha información en este sentido, pero ¿usted qué piensa, maestra, con esta pandemia que estamos viviendo todavía y que tenemos que seguir cuidándonos, guardando esas medidas higiénicas, etcétera? ¿Qué piensa usted, verdad, que nos sirva como experiencia o como esa parte a nivel orgánico y emocional, ¿verdad? ¿Hacia dónde, maestra, nos llevaría? ¿Hacia dónde? En primer lugar, usted lo mencionó, tenemos que ser muy cautelosos, vuelvo a decirlo, aprender de nuestros errores. La mayoría de los gobiernos, yo lo que vi, que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial fueron rebasados. No estaban preparados para un problema de salud pública
y que la mayoría de la población se enfermara. Y las personas que han muerto, no voy a decir la mayoría, pero sí gran parte de las personas que han muerto en las peores condiciones por falta de equipos. Sí, y además, bueno, pues la mayoría de los sistemas del mundo, ¿verdad? No cuentan con recursos materiales, equipo para protección, recursos humanos, médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, yo creo que nos va a servir para planear el futuro de la salud a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Sí? Y qué decir de México, maestra. Bueno, pues ¿cuál sería su mensaje final, así rapidísimo, en 10 segundos, maestra? En 10 segundos, nada más menciono. Puse como última diapositiva la Organización de las Naciones Unidas, que se va a crear en 1942. Para la Organización de la Salud se crea en 1948. La OMS también fue rebasada, tiene un presupuesto enorme y sin embargo se ha criticado que no estuvo a la altura del problema mundial. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya lo dijo maestra, cuidarnos, aprender de nuestros errores, nuevamente, aprender de la historia, ver que no es la primera y lamentablemente no será la última y que debemos de seguir aprendiendo, debemos de seguir cuidándonos y también ver que esto no se acaba, que somos más fuertes que una pandemia. Exactamente, bueno, pues nos vamos, maestra, encantada de que usted esté aquí, pues vamos a aprovechar para otro momento que nos platique de este tema tan fascinante. Pues muchas gracias por su presencia y bueno, seguimos aquí el próximo viernes en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias por su atención, buenas. Change TV presentó